tal amigos de Cine Garage? Vamos con los estrenos de este fin de semana. Un fin de semana muy movido, hay muchas cosas por ahí metidas. Pero me gustaría que le echaran un ojo a este otro documental que estamos recomendando en la página. Se llama Mea Máxima Culpa y dirige Alex Gibney. Alex Gibney es un documentalista que se encarga pues en casos que de alguna manera terminan abriendo el camino, ya sea para los derechos humanos, ya sea para organizaciones que están buscando soporte con causas bastante honestas, o para simplemente iluminar el camino hacia figuras que creemos conocer y que al final no tenemos tan cercanas como creíamos. El ejemplo más claro de esto es el documental Gonzo, The Life and Work of Hunter S. Thompson, un documental que además se vio en México, muy intenso sobre este escritor, sobre Hunter S. Thompson, Miedo y Asco en Las Vegas, que es quizás su escrito más popular. Tiene otro documental que se llama Freakonomics, que también se mete a iluminar el camino de la economía, de la crisis, y ahora se mete en el caso, en el caso en realidad de la pedofilia dentro de la iglesia católica, aunque el documental empieza narrando de manera muy puntual el caso de abuso de un sacerdote en particular, el sacerdote Lawrence Murphy, sobre un grupo de chicos que estudian, que en consecuencia estaban bajo su cuidado en el St. John's School for the Deaf, la escuela para sordos de San Juan o St. John, y empieza todo con este caso que se volvió universal y que se volvió muy importante en los Estados Unidos a partir de la carta que uno de ellos le escribe al cardenal Angelo Sodano, que al final vamos a ver cómo se acaba enredando todo, y el señor Sodano es uno de los encubridores de esta enorme jerarquía de la Iglesia Católica sobre los pedófilos. ¿Qué es lo interesante del documental del señor Gibney? Pues como les decía hace un rato, que abre muchas luces, que nos dice cosas que en realidad ni siquiera sospechábamos y que por supuesto acaban provocando un mayor escozor y un mayor disgusto sobre el caso de los pedófilos dentro de la Iglesia Católica. Empezando, el dato que digamos a los 5 minutos ya tenemos enfrente, es que la Iglesia Católica tiene en realidad gente dedicada a tratar, ya sea psicológicamente o incluso espiritualmente, porque ellos, parte del problema, y queda muy claro en el documental, la Iglesia Católica no ve al pederasta como un criminal, que es lo que en realidad es, sino como un pecador. Entonces, muchos de los tratamientos que les quieren dar o que dicen estarle dando a los pedófilos que ellos han detectado, que son muchos menos de los que existen, es un tratamiento espiritual. Se habla incluso del caso de querer comprar en los años 70, 80 una isla para tener recluidos allá a los pedófilos. Se dan números escandalosos, ya verán ustedes lo que pasa. Hay entrevistas para esto. Uno de los encargados de tratar a los sacerdotes es Richard Sipe, que da su testimonio, que dice qué tanto trabajo le cuesta a él mismo trabajar dentro de esta grotesca, por un lado, monolítica, por el otro, y brutal jerarquía en la que está armada la Iglesia Católica, ¿no? A mí lo que me gusta del documental, en realidad se lo recomiendo mucho, es que desmenuzan de una manera muy puntual, pero al mismo tiempo muy científica, hablando desde del lado de las ciencias sociales, un poco por qué es que estos casos, no es que no quiero entender por qué se dan, sino por qué han sido encubiertos, porque a partir de lo que ocurre con este grupo de niños de la escuela para sordos, por supuesto se desenvuelve y se desata a partir de la carta y de las investigaciones surgidas, que llegan incluso al New York Times y que llegan a demandas millonarias, se destapa todos los casos de pedofilia alrededor del mundo. Pero, insisto, eso acaba dando más bien el marco para hablar sobre por qué tanto las víctimas como mucha parte de la sociedad acaban ocultando lo que está ocurriendo con los sacerdotes pedófilos. Uno de ellos, y uno de estos casos, una de estas pequeñas iluminaciones, es que dice que a final de cuentas los sacerdotes están puestos en un pedestal sobrenatural, al cual estamos plenamente acostumbrados y del cual es incluso peligroso bajarlos para quien se atreva a hacerlo. Y esta estructura se multiplica hacia arriba y acaba teniendo un sistema, el sistema de la jerarquía católica, que selecciona
que acoge, que procura y que termina por proteger a los pedófilos. No estoy diciendo que anden buscando pedófilos para meterlos a las filas de la Iglesia Católica y de sacerdotes que están trabajando con niños. Lo que además queda muy claro en el documental es que esta estructura, así tal cual como está, acaba siendo un imán para personas que dentro de la Iglesia Católica y con el enorme secreto alrededor de este problema acaban, digamos, pues violentando y desgraciando la vida de tantas y tantas personas a través de la pedofilia y otros pecados, otros crímenes similares. Aquí no estamos hablando de pecado, aquí estamos hablando de crímenes sobre la sociedad, sobre niños indefensos, y el documental lo deja incluso muy claro en el aspecto legal. Se habla de la culpa del Vaticano, por supuesto, se rebota hasta el caso de Marcial Maciel, hasta las demandas millonarias, un poco también de las varias conclusiones que hay en el documental, es que la propia Iglesia Católica, además de esto que les contaba hace rato, de su jerarquía, pues tiene que negar o está acostumbrada a negar o le gusta negar todos estos casos y frenar todas estas investigaciones que ya tiene encima, pues porque le cuesta mucho dinero. A final de cuentas también el fondo de este grave problema es mucho el dinero. El señor Lawrence Murphy, con quien empieza el documental, de quien se comienza hablando en el documental, manejaba el dinero de la escuela donde él se movía, y a final de cuentas la propia mesa directiva de la escuela lo encubre, porque él, a la hora de las audiencias, lo que dice: señores, yo controlo el dinero, ¿qué van a hacer conmigo? Yo quiero dejárselos ahí. Hay muchísimos datos que me gustaría compartirles, pero que sí me interesaría que ustedes se encontraran directamente con el documental y vinieran a platicarlos aquí a Cine Garage. Yo creo que es un problema que se debe de investigar, yo creo que es un problema que se debe de continuar, no solo en Estados Unidos, no solo en México, sino en todo el mundo. En México tenemos casos brutales, tenemos casos muy grandes, no solo de parte de las víctimas que han demandado, sino de la propia Iglesia Católica, que sigue encubriendo a estos criminales. Este documental les va a dar algunas pistas de por qué es que este encubrimiento se da, mucho más allá de lo que quiera creer cada quien, si somos católicos o no somos católicos. A mí lo que me gusta, una de las conclusiones del documental, es que al final de cuentas los sacerdotes, por esta posición sobrenatural en la que están, prácticamente son intocables por la ley. Y yo creo que son humanos como todos nosotros, son completamente imperfectos como todos nosotros. Hay una frase muy padre en el documental en la que uno de estos sacerdotes, que se ve envuelto en un escándalo de homosexualidad, ni siquiera de pedofilia, dice que si Jesucristo no le temió a la humanidad, a convertirse en ser humano, ¿por qué debería la Iglesia Católica temerle a lo mismo? Es decir, bajarse de ese pedestal y enfrentarse cara a cara con quien en realidad la tiene en pie, que es toda la gente que la sigue, todos los católicos del mundo que están detrás de ella. Se los dejo por ahí, me da máxima culpa. La verdad, deberían de verlo. Saludos.